tratemos de situarnos. Recordemos que ya el pueblo ha llegado al Sinaí y Dios le ha propuesto al pueblo hacer alianza. Fijémonos que estamos en un momento fundamental, tanto en cuanto al libro del Éxodo, como en cuanto a la historia del pueblo de Israel y por lo tanto nuestra como cristianos. Si Dios ha liberado al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, es precisamente para poder hacer alianza con él. Porque con un esclavo no se puede hacer alianza porque no es libre y por lo tanto no se puede comprometer a nada. Para poder hacer alianza, primero ha tenido que liberarlo de la esclavitud. Pero fijémonos que la alianza no es una alianza, la alianza que Dios quiere hacer con nosotros, que Dios de hecho hizo y hace con nosotros, no es una alianza para comprometernos a obras humanas. No es para montar una empresa, no es para ir a hacer, qué sé yo, tantas alianzas como hay. Sino que básicamente la alianza que Dios hace con Israel y con cada uno de nosotros, así nos lo propone, es precisamente, podríamos decir, una alianza de amor. No olvidemos que Dios es amor. Y Dios nos ha creado para que seamos capaces de conocer su amor y responder con nuestro amor. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero como que somos libres, Dios nos pide, nos propone que hagamos alianza con Él. Y por lo tanto hemos visto que Dios se lo ha propuesto al pueblo. Primero ya había hecho alianza personalmente con Abraham, habíamos visto, ¿no? Incluso con Noé anteriormente. Pero ahora ya se trata de hacer alianza con el pueblo. Este pueblo que comienza, que todavía es pequeño, pero que ya comienza a ser pueblo. Y por esto le ha pedido, digámoslo así, le ha propuesto hacer la alianza. Pero el pueblo tiene que comprometerse y responder libremente. El pueblo ha dicho que sí, que quiere hacer alianza con Dios. Observemos que la iniciativa siempre parte de Dios. No podía ser de otra forma. Creo que lo veis, ¿no? Porque es Él el que puede proponernos hacer una alianza con nosotros. Nosotros no podríamos proponerle a Dios hacer alianza con nosotros, en el sentido de que Él es el trascendente, el infinito, en fin, es Dios. Nosotros somos criaturas. Entonces Dios nos ha propuesto, le propone a los israelitas, ellos han dicho que sí. Recordemos que hay toda una serie de ceremonias, ha habido un momento en el que Dios se ha manifestado de una manera sensible, lo vimos a través de aquella tormenta en el que Dios se hizo sensible, su presencia. Y ahora, en el capítulo 20, tenemos lo que podríamos decir la base sobre la que se va a hacer la alianza. En concreto, a lo que se van a comprometer. Porque no olvidemos que lo que Dios le ha pedido es que sean un pueblo santo. Porque Dios es santo. Y se trata de hacer alianza con el santo. Bien, entonces en este capítulo 20, repito, tenemos las bases de esta alianza, que son los 10 mandamientos, o las 10 palabras. Bien, pues vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 3. Y habló Dios todo esto diciendo: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otro Dios que a mí. Fijémonos que ya Dios comienza, podríamos decir, presentándose. Como diciendo, soy yo el que hago con vosotros alianza. Y no olvidéis que soy
vuestro Salvador, vuestro libertador. O sea, yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y por lo tanto ahora ya puedes, sí, si quieres hacer alianza. Pero no olvidemos además que los 10 mandamientos, en la medida que los cumplan, y lo mismo podríamos decir para nosotros, conseguirán la auténtica libertad. Porque de momento tienen una libertad, y podríamos decir física. Pero lo que nos hace realmente libres es tener una libertad interior, una libertad espiritual. Y esa nos la dará en la medida que vamos cumpliendo los mandamientos. ¿Y qué es lo primero que Dios pide? No tendrás otro Dios que a mí. Es decir, lo primero, fundamental, no olvidemos que el pueblo de Israel ha salido del pueblo de Egipto, un pueblo politeísta, que creía en muchos dioses. Van hacia Canaán, que también son pueblos politeístas. El único pueblo monoteísta será Israel, es lo que Dios le pide, que no tengan otros dioses. ¿Por qué? Pues porque los otros no son dioses. Y observemos que precisamente los ídolos, los de entonces y los de ahora, esclavizan. Y Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que sea un pueblo libre. Por lo tanto, Dios, que es el que les ha salvado, es decir, el que ha demostrado que realmente existe, aunque sea invisible, la primera condición es que no sirvan a otros dioses. Fijémonos que hay correlación entre este primer mandamiento y la libertad. Podemos leer un texto que incluye esto que estamos viendo en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 7. Esta es la ley, los mandatos, los preceptos que Yahvé vuestro Dios me mandó que os enseñase, para que la cumpláis en la tierra en que vais a entrar y vais a poseer, para que temáis a Yahvé, tu Dios, tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, y guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y todos sus mandamientos que yo te inculco, así vivas largos años. Escúchalos, Israel, y ten sumo cuidado en ponerlos por obra, para que seas dichoso y os multipliquéis grandemente, según lo que ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres, de darles la tierra que emana leche y miel. Oye, Israel, Yahvé nuestro Dios, es Él solo Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder, y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que yo te doy. Incúlcaselos a tus hijos, y cuando estés en tu casa, también cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes, y habla siempre de ellos. O sea, observemos cómo este texto que hemos leído ahora del Deuteronomio, podríamos decir que redondea, lo que significa que no podemos tener ningún otro Dios fuera de Yahvé. ¿Por qué? Ya hemos dicho, porque es el único que existe, porque por lo tanto es el único que nos puede dar la libertad, pero además porque fijémonos que se trata de hacer alianza con Dios, y Dios dice que precisamente en la medida que cumplimos este mandamiento y el resto de los mandamientos, que ahora iremos viendo, será un pueblo feliz, será un pueblo próspero. Es decir, está en la clave fundamental del futuro de este pueblo y del futuro de cada uno de nosotros. Y por esto, ¿cómo hay que reconocer y tener a Dios como único? Fijémonos que es en un sentido absoluto. Yahvé, tu Dios, es uno.
Y por lo tanto, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios te ama así, y por mucho que tú le ames, Él te va a amar siempre mucho más de lo que tú le amas. Es una manera de responder, de reciprocidad a ese Dios que nos pide sencillamente que lo amemos. Continuemos, versículos 4 al 6. No te harás imágenes talladas ni figuración alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso, que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué tenemos que entender en este no te harás escultura alguna? Y nos dice ni de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, es decir, no hacer esculturas. ¿Eso quiere decir, por lo tanto, que está prohibido hacer imágenes de Jesús, de la Virgen, de los santos? ¿Está prohibido? ¿Somos idólatras si hacemos estas imágenes? No. Fijémonos en el mismo capítulo, el versículo 23, que nos dará la clave para entenderlo. No os hagáis conmigo dioses de plata, ni os hagáis dioses de oro. Vale, fíjense, ahí es donde está la prohibición. No se trata de una prohibición para hacer imágenes, para representar imágenes, para pintar cosas. No es eso. Está en la misma relación de lo que se nos ha dicho antes. No tendrás otro Dios que a mí. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? No te hagas ídolos. No te postres ante ellas. No los adores. Una prueba de que es realmente esto es que, si no fuera así, Dios se contradice. Porque si nos dice que no nos hagamos imágenes ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, etcétera, etcétera, ¿cómo se entiende que después Dios mismo pida que se haga una imagen? ¿Se acuerdan de alguna de las imágenes que Dios pide que se haga ya en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, la serpiente de bronce. ¿Recordáis esto? Ya llegaremos el momento en el que el pueblo de Israel, una vez más, es rebelde, hay serpientes que les muerden, y Moisés pide a Dios, y Dios le dice que se haga una serpiente de bronce, la coloque sobre un asta, y el que al ser mordido por la serpiente mire con fe esa imagen, quedará curado. Y efectivamente fue así. Por lo tanto, fijémonos que es Dios mismo que le dice que haga incluso una imagen milagrosa. Evidentemente, lo que le cura es la fe en la palabra de Dios, que le ha dicho, si te muerde la serpiente, mira a la serpiente, creyendo a Dios, y quedarás curado. O, por ejemplo, tenemos que Dios mismo también pide que se hagan imágenes para el culto. Fijémonos en el libro del Éxodo, el capítulo 25, versículos 18 al 20. Harás 2 querubines de oro batido, a los 2 extremos del propiciatorio, uno al uno, otro al otro lado de él. Los 2 querubines estarán a los 2 extremos. Estarán cubriendo cada uno con sus alas desde arriba el propiciatorio, de cara el uno al otro, mirando al propiciatorio. Bueno, creo que ya es suficiente, ¿no? Es decir, fijémonos que se trata aquí. Cuando se están construyendo pues todo lo relativo al culto, está el Arca de la Alianza, entonces Dios le dice a Moisés que haga 2 imágenes de 2 querubines que estarán sobre el Arca de la Alianza, digámoslo así. Precisamente, ¿por qué? Pues porque esto les va a ayudar a tomarle más el peso al hecho de lo que significa el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios. Entonces, fijémonos que todos estos textos se contradicen, si lo entendemos en un sentido absoluto, con esto que hemos leído del capítulo 20. ¿Y por qué Dios prohíbe hacerse imágenes incluso de Yahvé, incluso de Dios?
¿Por qué Dios prohíbe hacerse una imagen de Dios? Muy sencillo, porque Dios es invisible. Veamos un texto que Dios mismo nos lo dice en el Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 19. Puesto que el día en que os habló Yahvé de en medio del fuego en Horeb, no visteis figura alguna. Guardaos bien de corromperos haciéndoos imágenes alguna tallada, ni de hombre ni de mujer, ni de animal ninguno de cuantos viven sobre la tierra, ni de ave que vuela en el cielo, ni de animal que repta sobre la tierra, ni de cuantos peces viven en el agua debajo de la tierra. Ni alzando tus ojos al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas, a todo el ejército de los cielos, te engañes adorándolos y dándoles culto, porque es Yahvé, tu Dios, quien se los ha dado a todos los pueblos debajo de los cielos. Bueno, yo creo que se entiende la idea, ¿no? O sea, ¿por qué, por lo tanto, no pueden, no deben hacerse imágenes de Dios? Pues porque Dios no tiene forma. Ellos no han visto. Por lo tanto, no se pueden hacer una imagen de Dios porque Dios no tiene imagen. Dios, repito, es invisible y todo lo que sea hacerse imágenes de Dios es deformar la idea de Dios, es hacerse un ídolo. Dios, repito, no tiene imagen, por lo tanto no se pueden hacer imagen de Dios. Ahora bien, ¿podemos hacernos entonces imagen de Jesús, que es Dios? Pero es un hombre. Leamos un texto, fijémonos en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Por lo tanto, fijémonos y podemos encontrar otros textos que nos dan la misma idea. Jesús es imagen de Dios invisible. Él mismo dijo en el Evangelio de San Juan, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Evidentemente no es imagen físicamente, sino que es imagen en su actitud, en la manera como se comporta, es decir, viendo a Jesús, conocemos a Dios. Por lo tanto, sí que podemos hacernos imagen de Dios, haciendo imagen, es decir, haciendo la imagen de Jesús. Y esto es lícito, es válido, porque, repito, nos lo dice la misma Sagrada Escritura, es imagen de Dios invisible. Por esto, lo que decías antes de la imagen de la Divina Misericordia. Es Jesús, que es imagen de Dios invisible. Ahora, hay otra cosa que de ese texto que hemos leído del capítulo 20 conviene aclarar. Nos ha dicho que, por lo tanto, que no nos postremos ante las imágenes, ante esas imágenes que nos hagamos de los ídolos y no los sirvamos, porque Dios es un Dios celoso. Dios no quiere compartir su gloria, el amor que le damos con otros dioses. Evidentemente porque no existe, vuelvo a repetir. Pero entonces se nos dice que quien lo hace, pues tendrá consecuencias. Y se nos dice que Dios castigará en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Fijémonos que no se dice de los que me aman menos. No sé si se dan cuenta. Es decir, Dios no quiere ser uno entre otros. Es el único. ¿Se acuerdan que San Ignacio nos dirá en el principio y fundamento de sus ejercicios que hemos sido creados para alabar, servir a Dios, alabarlo, reverenciarlo y servir a Dios? Pero, lógicamente,
para que yo pueda alabar a una persona, ¿qué necesito? Conocerla. Yo tengo que conocerla. Cuanto más la conozca, cuanto más conozca sus obras, cuanto más íntimamente la conozca, si es una buena persona, me sale del corazón alabarla, me sale del corazón respetarla y ayudarla si realmente necesita ayuda, ¿no? Pues traslademos esto a Dios. ¿Cómo vamos a alabar a Dios? ¿Cómo vamos a tenerlo como nuestro único Dios? ¿Cómo vamos a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como nos ha dicho el libro del Deuteronomio, si no lo conocemos? Si no somos capaces de ver las obras que Dios hace con nosotros, continuamente. ¿Cómo le voy a dar gracias? ¿Cómo lo voy a alabar? Por lo tanto, fijémonos cómo va relacionado el cumplir este primer mandamiento, que en nuestro catecismo se dice amar a Dios sobre todas las cosas, si no lo conocemos. Y no solamente me refiero a un conocimiento teórico, porque recordad que Jesús echa en cara a los fariseos, especialistas en Sagrada Escritura, sobre todo los escribas, de que no conocían a Dios y por eso no lo aceptaban a Él. En teoría sí que lo conocían, se conocían la Sagrada Escritura. Hoy diríamos, podían quizá haber estudiado teología y ser doctores en teología. Pero si no lo aman, si no tienen una relación personal con Él, si no lo van conociendo afectivamente, no lo conocen. Y entonces, lógicamente, lo que nos ha dicho, lo que nos decía antes de San Ignacio, de alabar a Dios, de reverenciar a Dios y de servir a Dios, se toma de una manera servil. Y Dios así no quiere que lo alabemos, ni lo sirvamos, ni lo reverenciemos. Es la respuesta amorosa que Dios espera de nosotros, porque Él nos ama más que de lo que nosotros le podamos amar a Él. Pero aquí este texto lo que nos dice es que nuestros actos tienen consecuencias sociales. Y esto es muy importante, porque repito, el que odia, el que obra mal, el que no ama a Dios, el que odia a Dios, lo sufrirán, dice, sus hijos y hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios hará misericordia por 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, tanto el bien como el mal tiene consecuencias sociales. Observemos que el bien es mucho más difusivo que el mal, aunque nos parezca lo contrario. Sencillamente es una manera de expresar, de explicarnos que el que odia a Dios, el que no sirve a Dios, repercute negativamente en los suyos. Y hasta no podemos saber hasta dónde. Yo diría, no podemos, como diría yo, aplicarlo literalmente en todos los casos, porque hay muchos casos de personas que nacen en un ambiente de pecado y que sin embargo no olvidemos que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, lo dice San Pablo en una de las cartas a Timoteo, y por lo tanto todos, absolutamente todos, recibimos y reciben gracias especiales para que se salven. Todos, Dios llama a todos, de forma que el que no se salva siempre es por su falta de respuesta libre. Pero afirmado esto, ciertamente nuestros actos tienen repercusión en los demás. Pero lo importante de este texto es que el bien llega más allá, llega mucho más allá en su influencia positiva. Esto, fijémonos que es lo que después nos explicará San Pablo con la imagen del cuerpo místico. En el cuerpo físico nuestro,
la salud de un miembro repercute en el resto, ¿no? Si a alguien le sale, pues qué sé yo, un cáncer en la mejilla, si no se cura puede que lo mate. Lo vemos, ¿no? Es decir, hay influencia en nuestro cuerpo físico de un miembro en los otros. Y esto es lo que ocurre en la sociedad. Nuestros actos buenos benefician a otros, no sabemos hasta dónde pueden beneficiar. En el cielo lo veremos. Pero nuestros actos malos también influyen en los demás. Y yo pienso que es el conocer íntimamente esta realidad tendría que ayudarnos a cuidar nuestros actos, porque muchas veces quizás nos conformaríamos con menos, bueno, yo no quiero ser tan santa, que dice alguna gente, yo ya me conformo con menos. Pero es que el no corresponder a la gracia para ser todo lo santa que Dios quiere que lo sea, estoy perjudicando a otros. Me estoy perjudicando a mí, por supuesto, pero también estoy perjudicando a otros. Yo, con mi esfuerzo por vivir de acuerdo con la ley de Dios, estoy ayudando a otros. Si yo permanezco de una manera superficial, bueno, sí, voy cumpliendo, pues mi influencia en los demás es mínima. O sea, esto es un estímulo a tomarse en serio nuestra alianza con Dios, es decir, nuestra santidad de vida. No olvidemos que hemos sido creados para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Por lo tanto, no seamos pesimistas pensando, uy, tanto mal, ¿cuánto va a repercutir? Sí, va a repercutir, pero el bien repercute mucho más. Por lo tanto, es un pensamiento positivo. Depende de nosotros arreglar el mundo. No sé si lo ven. Si tomamos en serio nuestra vocación a la santidad y la vivimos a fondo, es el remedio más fuerte, más importante para solucionar todos los problemas del mundo, que a veces nos quejamos y nos conformamos con quejarnos y con comentar. No hay derecho. Tenemos en nuestra mano el remedio. Bueno, volvemos a los mandamientos. Volvemos al capítulo 20, versículo 7. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en falso su nombre. Para que entendamos esto, tengamos en cuenta que en el pensamiento bíblico, el nombre equivale a la persona. Por lo tanto, tomar el nombre de Dios en falso es, podríamos decir, como querer manipular a Dios. Es como querer servirme de Dios. No sé si lo ven. Es tomar la persona de Dios para cosas que no son. Y evidentemente yo no puedo tomar la persona de Dios de cualquier manera. Con esto, ¿qué se nos está diciendo? Pues en el fondo, fijémonos que es lo mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo lo amo, lo respeto. Pensemos en nuestro caso, de cualquiera de nosotros. ¿A alguien le gusta que utilicen el nombre de su padre, de su madre, de mala manera? De cualquier forma, para conseguir algo. No. No. Pues Dios es mucho más. Fijemos que entre los israelitas llegaron a tener tal respeto al nombre de Yahvé, que entonces cuando leían la Biblia, pues no nombraban, cuando salía la palabra Yahvé, en su lugar leían Adonai. Por esa actitud, por ese respeto profundo que tomaron al nombre de Yahvé. Y de hecho, sea simplemente en plan de curiosidad, de ahí salió el nombre de Jehová. No sé si
Si me explico, es decir, fijemos que los israelitas, en lugar de Yahvé, leían Adonai. Entonces, saben que en hebreo no hay vocales, solo son consonantes. Entonces, al principio, esto se usaba y se sabía, es decir, se podía leer, pero luego con el tiempo, pues empezaron a vocalizar poniendo unas rayitas y unos puntitos. Entonces, para que al leer, cuando llegase el nombre de Yahvé, no leyeran Yahvé, pusieron la vocal de Adonai. Entonces, las consonantes de Yahvé con las vocales de Adonai salió Jehová. Pero Jehová no significa nada. Bien, seguimos, punto y aparte, y dejamos Jehová. Versículo, hemos leído el 7, vale, del 8 al 11. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y al séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y los santificó. Bueno, fijémonos que aquí se refiere a la celebración del sábado. Fijémonos que en nuestro mandamiento, en los mandamientos que nosotros aprendimos, decimos santificarás las fiestas. El tercer mandamiento, santificarás las fiestas. ¿Qué nos dice? Acuérdate del día del sábado para santificarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo santificamos? ¿Qué significa santificar el sábado? Recuerden que sábado significa descanso. En realidad, entre otras cosas, en el sábado servía para que los israelitas recordaran que habían salido de la esclavitud, que habían sido liberados de la esclavitud para convertirse en un pueblo libre, aunque tenemos la institución del sábado ya en el Génesis, ¿no? Y por esto los cristianos, desde un principio, cambiaron del sábado al domingo, porque es el día que Jesucristo resucitó, puesto que la Pascua judía, podríamos decir que es como símbolo de la Pascua cristiana, que es el paso de la muerte a la vida en Jesucristo y por consiguiente en nosotros. Bien, entonces deben descansar, deben trabajar 6 días, el tiempo es también un don que nos ha dado Dios, pero un día tenemos que dedicarlo a Dios. Y entonces ese día se ha de santificar. Santificar tiene el sentido de consagrar, dedicar. Por lo tanto, es un día que hemos de dedicar a Dios, hemos de dedicar a descansar. Pero no simplemente descansar porque físicamente lo necesitamos y psíquicamente lo necesitamos, sino con un sentido religioso, para dedicarlo a Dios. Y de hecho, ¿cómo tenían que celebrar? Porque luego la ley irá describiendo con detalles cómo debían celebrarse el día del sábado. ¿Y qué tenían que hacer ese día? Por ejemplo, fijémonos en el Levítico, capítulo 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: estas son las solemnidades a asambleas santas que convocaréis. O sea, fijémonos este detalle. ¿Qué tenían que hacer, por lo tanto, además de la parte negativa, no hacer trabajo alguno? Es un día de santa asamblea. Es decir, es un día para reunirse, hacer la lectura de la Sagrada Escritura, cuando ya estaba, y ofrecer sacrificios especiales. Fijémonos en el libro de los Números, capítulo 28, los versículos 9 al 10. El día del sábado, 2 corderos primales sin defecto y como oblación 2 décimas de flor de harina amasada con aceite y su libación. Este es el holocausto del sábado para cada sábado, a más del holocausto perpetuo y su libación. Por lo tanto, fijémonos, cuando estaba prescribiendo en la ley los distintos sacrificios, la manera como habría que dar culto a Dios, tenían que cada día se ofrecían un sacrificio por la mañana y otro sacrificio por la tarde.
O sea, la manera que ellos tenían para mostrar su adoración y su gratitud a Dios era ofreciendo animales en el templo. Pero además de esos sacrificios que cada día se ofrecían, el sábado había unos sacrificios especiales. Por lo tanto, fijémonos que, por lo tanto, la manera de celebrar el sábado en concreto tendrían que tener asambleas unidos y ofrecer sacrificios especiales de ese día. ¿No les recuerda esto cómo nosotros celebramos el día de reposo, el día del domingo? ¿Qué es lo que se nos pide? Pues que igualmente nos reunamos en asamblea y que ofrezcamos el único sacrificio que realmente nos obtiene el perdón de los pecados y con el cual realmente alabamos como corresponde a Dios, que es la Eucaristía. Se hace la asamblea, se lee en la Sagrada Escritura y se ofrece el sacrificio de la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Luego fijémonos que la manera como se celebra el domingo, nosotros los cristianos, ya está iniciado en la manera como ellos celebraban el sábado. Dios quiere que se haga así. Está en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. Y observen que se nos dice que ese día no solamente no deben hacer trabajos, digámoslo así, los padres de familia, los amos, no, ese descanso es para todos. Nadie debe trabajar ese día. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos descansemos y que todos dediquemos ese día a Dios. Hay un texto paralelo en el libro del Deuteronomio que nos da un detalle, el capítulo 5, versículos 12 al 15. Guarda el sábado para santificarlo, como te lo ha mandado Yahvé, tu Dios. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo es sábado de Yahvé, tu Dios. No harás en el sábado trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva descansen como descansas tú. Acuérdate de que siervo fuiste en la tierra de Egipto, y de que Yahvé, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, y por eso Yahvé, tu Dios, te manda guardar el sábado. O sea, fijémonos cómo aquí se insiste de un modo especial en que ese descanso tiene que llegar también a los extranjeros y a los siervos. Pensemos que entonces existía la esclavitud. Pues igualmente los siervos tienen que descansar. Y le dice, acuérdate que tú fuiste esclavo un tiempo. Por lo tanto, observemos cómo la ley de Moisés, o sea, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, dentro de que hay cosas que a nosotros nos pueden resultar extrañas, porque está superado ya, gracias a Dios, pero sin embargo, comparado con leyes de la misma época, se ve una superioridad moral impresionante. Esa actitud de respeto y de valorar incluso al que en aquella sociedad no se valoraba como era el esclavo, que se consideraba una cosa, con la que se podía hacer lo que se quería. Pues no, se exige igualmente respeto, que se valore y que tiene también que dedicar un tiempo al descanso y a Dios. Sería cuestión de que revisáramos un poco cómo vivimos nosotros el día del Señor. Porque fijémonos que lo tenemos en la base de esa alianza con Dios. O sea, estamos ante lo que es lo elemental para vivir coherentemente nuestra alianza con Dios. Que a veces el domingo sencillamente es un día para descansar o incluso para hacer viajes, para hacer excursiones, para hacer, que no digo que no se puedan hacer, pero lo que no podemos es dejar la misa. Es fundamental. La Eucaristía del domingo es fundamental si queremos realmente ser cristianos, si queremos realmente vivir nuestra alianza con Dios. Si perdemos el valor que tiene la misa del domingo,
poco a poco vamos perdiendo nuestro ser cristiano. Porque no es lo mismo que alguien diga, bueno, yo no puedo ir a misa el domingo, iré el sábado o iré el miércoles. No, no. Que vayas el sábado o que vayas el miércoles me parece muy bien. Y es fantástico, si puedes ir cada día, mejor todavía. Pero la misa del domingo es clave, es fundamental, no se puede dejar. Bueno, ¿podemos leer el versículo 12? Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Bueno, fijémonos aquí ya hemos visto los 3 primeros mandamientos que se refieren a Dios. Y aquí ya comienzan los mandamientos que se refieren a las relaciones humanas. Y fijémonos que el primero de estos mandamientos es precisamente el que se refiere a la familia. La importancia enorme de la familia. Cuando se dice honra a tu padre y a tu madre, tiene el significado, o sea, el texto, la palabra que se emplea en hebreo, indica la idea de peso, de tomarle el peso, de valorar, de ser conscientes de lo que es el padre y lo que es la madre. Y esto, aunque estos no sean dignos. ¿Y por qué ese valor del padre y de la madre? Pues porque son, de hecho, los instrumentos a través de los cuales Dios nos ha creado. Es a través de los padres como Dios nos ha dado la vida. Por lo tanto, se trata de que tomemos el peso, valoremos lo que significa el padre y lo que significa la madre. Fijémonos que incluso una persona que no tiene experiencia de un padre y de una madre, lo tiene muy difícil para tomarle el peso a lo que significa que Dios es padre. Y hablar a Dios diciéndole padre, para una persona que su experiencia familiar es negativa, es muy difícil que pueda entender lo que Jesús quiso decirnos cuando nos dijo que llamáramos a Dios Padre. Fijémonos que ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios se presenta como Padre. E incluso se presenta con corazón de madre. ¿Se acuerdan de aquel texto de Isaías que dice: ¿puede la mujer olvidarse de su bebé? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. O por ejemplo, veamos un texto en Isaías, también en el capítulo 63, el versículo 16. Como botón de muestra podríamos encontrar muchos más. Porque tú eres nuestro Padre, pues Abraham no nos conoce, ni Israel nos reconoce, pero tú eres, oh Yahvé, nuestro Padre y Redentor nuestro, es tu nombre desde la eternidad. En el Antiguo Testamento ya se nos habla de Dios que es nuestro Padre. Fijémonos que por lo tanto este mandamiento, aunque va dirigido en concreto a los hijos, tomarle el peso a lo que es el padre y a lo que es la madre, pero fijémonos que también evidentemente va dirigido a los padres. ¿Por qué? Porque, repito, esos hijos no podrán tener una experiencia, un conocimiento de Dios como padre si no han tenido unos padres que realmente han amado gratuitamente a sus hijos. Porque yo recuerdo que me hablaban de una persona que no había conocido a sus padres, que había estado siempre en orfanatos, y cuando, una persona muy creyente, y cuando le decían, porque luego cuando ya fue mayor, pues estuvo trabajando como servicio doméstico. Y entonces cuando ella comentó que para ella, Dios, mi padre, para ella Dios es un buen patrón, es un buen dueño. ¿Por qué? Porque no había tenido experiencia de lo que es el padre, de lo que es la madre. Luego, el texto nos está diciendo que valoremos la importancia de la familia. Y la importancia de la familia, de unos padres que aman a sus hijos y que los aman gratuitamente.
y de unos hijos que por lo tanto valoran lo que significa que sus padres les han dado la vida. Y fijémonos que nos dice el texto que de ese honrar al padre y a la madre depende, tiene, como decir, por decirlo así, como un premio, para que vivas largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Es decir, vemos que el que la familia viva realmente tal como Dios quiere, depende un poco que la sociedad sea feliz, que en la sociedad haya paz. Una sociedad con familias heridas es una sociedad herida. La familia es la célula fundamental de la sociedad y también de la iglesia, evidentemente. Por lo tanto, yo diría que el diablo lo sabe y por eso quiere destruir la familia, quiere meter cizaña en las familias. Por lo tanto, Dios quiere que no hagamos caso al diablo, que hagamos caso a Dios, que honremos a nuestros padres, que valoremos nuestros padres, que le demos toda la importancia que tiene, que son mis padres. Y lógicamente, igualmente repito, que los padres se den cuenta de la responsabilidad que tienen como padres, para amar a sus hijos, para cuidar de ellos, etc. O sea, la familia tenemos que en la Biblia la defiende muchísimo. Encontraremos infinidad de textos. Nos vamos a quedar entonces en este cuarto mandamiento y continuamos, Dios mediante.